Hola amigos, hermanos, de nuevo estamos aquí para continuar con este fascinante tema. Este tema que ya empezamos a hablar, que tiene que ver con nacer de nuevo, o nacer de Dios, o ser convertidos. Si recuerdan nuestro primer video, hablamos básicamente que era algo que debería ocurrirnos. Algo obligatorio, podemos utilizar esa palabra. De ninguna manera entraremos al reino de Dios a menos que hayamos nacido de nuevo, o en otras palabras, a menos que hayamos sido convertidos al Salvador y a su Evangelio. Ese es el tema de nuestra investigación. Llegar a saber en un punto con claridad lo que significa nacer de nuevo y ser convertido. En nuestra primera sesión, en el video anterior, yo dije que les adelantaba algunas cosas, como por ejemplo, que no era normal que una persona, después de 32 años, cargara aún con ciertos malos hábitos después de tanto tiempo de ser miembro de la iglesia. Se esperaría que en 32 años hubiera ocurrido algo. O sea, no es normal, por ejemplo, que un hombre que hace 32 años, o 20, o 10 años, o 5 años, tuviera la costumbre de mirar de manera obscena a las mujeres, o sea, quebrantando ese mandamiento del Salvador que dio en el Sermón del Monte en cuanto a no mirar a una mujer para codiciarla. No es normal que 5 años después de su bautismo, 10, 15, 20, 30 años, aún cargue con esa debilidad y no se haya arrepentido de ella. No es normal. Es algo que tenemos que aprender, definitivamente. Eso rompe algunas teorías o comentarios parecidos a este, ¿no? El Señor sabe que yo lo he intentado, o finalmente el Señor me perdonará, Él me conoce. Y es posible que vaya a ser así. No, yo no puedo ser tampoco, no lo sé realmente, pero de acuerdo a lo que Él ha revelado, lo que Él ha dicho, no es normal que una persona con tiempo para arrepentirse, tiempo para convertirse, no lo haya hecho. Así que si ustedes escuchan a una persona que lleva muchos años en la iglesia decir que se me salió el hombre natural, deben darse cuenta que esta persona no comprende el concepto de nacer de nuevo ni de ser convertido. Bueno, ¿por qué estoy diciendo eso? Les voy a mostrar hoy palabras de nuestros profetas, de los profetas que están vivos al respecto. Por eso quiero que leamos un poquito. Si se acuerdan que yo les dije que esto no iba a ser muy pintoresco, sino para aquellos que deseamos investigar y profundizar. Vamos a leer un poco con paciencia, porque es valioso lo que vamos a leer. Entonces me voy a ir a un discurso que dio el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles acerca de este tema. Iremos, aquí lo tenemos. A ver, vamos a mirar porque me quiere hacer es este discurso: cuando te hayas convertido. Muy interesante. Solo el título nos dice mucho. Cuando te hayas convertido. Entonces miren cómo él empieza este discurso. Analicémoslo bien. Mis comentarios se dirigen
en particular a ti joven y a ti jovencita, aunque espero que sean útiles para todos. Por supuesto que es útil para todos el tema de nacer de nuevo. Pero miren lo que él comenta, cómo introduce el discurso. Hace años, cuando era presidente de Estaca, vino un hombre a confesar una transgresión. Su confesión me sorprendió. Por años había sido miembro activo de la iglesia y me preguntaba cómo una persona con su experiencia podría haber cometido semejante pecado. Después de meditar en ello, se me ocurrió que ese hermano nunca había tenido una verdadera conversión. A pesar de su actividad en la iglesia, el evangelio no había penetrado en su corazón. Era solo una influencia externa en su vida. Cuando estaba en entornos propicios guardaba los mandamientos, pero en medios diferentes dejaba que otras influencias controlaran sus acciones. Meditemos en este asunto. Se sorprendió de que un hombre con tanta experiencia cometiera una transgresión tan seria. Yo como presidente de Estaca también pude observar estos fenómenos. ¿Cómo puede una persona con tanta experiencia, de muchos años como miembro de la iglesia y ocupando llamamientos de mucha responsabilidad, habiendo sido un obispo, un patriarca o un presidente de Estaca, de repente cometer un adulterio? Con tanta experiencia, con tantos años, con tanta enseñanza recibida y dada, ¿cómo es posible que una persona que llegó a una posición tan importante y tan alta en la iglesia, de repente comete adulterio? Bueno, le agradecemos al elder Christofferson aclararnos, como yo lo dije, que eso no es normal. No es normal. Él nos da la respuesta. Aquí, el elder Christofferson dice: después de meditar en ello, aquí marco, miren, se me ocurrió que ese hermano nunca había tenido una verdadera conversión. Esa es una verdad indiscutible, hermanos, una verdad indiscutible. No es posible, no suele ocurrir a una persona que ha nacido de nuevo o que ha sido convertido al Salvador y a su Evangelio, que cometa una transgresión tan seria. El elder Christofferson nos dice que se le ocurrió que esa persona no estaba convertida, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Las personas que no han nacido de nuevo o no han sido convertidos al Señor, todos los que no estemos en esa condición de conversión, de nacer de nuevo, en cualquier momento, por algunas circunstancias de la vida, podríamos cometer tales errores de diferentes tipos, pero serios. La persona que ha nacido de nuevo tiene cierta condición, está en cierto estado que en muchos casos no es posible que llegue a un punto de transgresión a ese nivel. Y vamos a ir mirándolo poco a poco, porque estoy seguro, hermanos, que lo vamos a asimilar claramente el por qué yo digo esto, y no yo, el elder Christofferson dice eso. Lo largo de mi vida en la iglesia y a lo largo de mi liderazgo,
También me he sorprendido de ver personas que yo conocí muy fuertes en la iglesia, ocupando altas posiciones en la iglesia, y de repente, con el paso de los años, cayeron en senderos prohibidos, como dice el libro de Mormón, y un adulterio es una cosa seria, una cosa grande, como seguramente este hombre del cual habla el Elder Christofferson cometió. Entonces vamos a tener una sensibilidad ante este tema, hermanos, porque la idea de compartir esto es poder sacar provecho para nuestra propia vida y también no tapar el sol con un dedo. No deberíamos intentar tapar el sol con un dedo. Cuando hablo de lo que estoy hablando, como les dije en la sesión pasada, y cuando yo empecé a hablar de esto, muchas personas se contrariaron conmigo. Algunos se acercaron a decirme, entonces usted nos está queriendo decir que no hemos hecho nada. Y la respuesta es, no, en absoluto. Sí hemos hecho mucho. Nuestro proceso de conversión comenzó, pero es posible que haya llegado a un tope y de ahí no hayamos pasado. ¿Sabían, hermanos, que la doctrina de nacer de nuevo o ser convertidos al Señor es una de las doctrinas que más odia el adversario? Y que ha hecho todo lo posible porque este tema se pase superficialmente y ojalá no se toque. Y nos ha tenido en una nebulosa espiritual para que nosotros no profundicemos en ella, en esta doctrina, y sobre todo para que no la practiquemos y sobre todo para que no tengamos éxito en la práctica y los resultados de esta doctrina que enseñó el Salvador. Bueno, pónganle cuidado. Imagínense, hermanos, que el apóstol Pedro es uno de nuestros líderes más mal interpretado. Y les voy a decir por qué. Yo he oído decir a algunas personas que si Pedro, siendo un apóstol, negó al Salvador 3 veces, ¿por qué yo habría de ser más fuerte que Pedro? ¿Por qué yo no tengo derecho a ser débil? Por eso digo que la vida de Pedro y lo que ocurrió en sus primeros años no está bien interpretado. No está bien interpretado. Por lo tanto, vamos a mirar algo para que de una vez por todas, hermanos, de una vez por todas, nos quitemos las telarañas de esa idea. Falló Pedro. Que falló Pedro. Claro, el panorama se ve terrible. Imagínense que el Salvador dijo que tenía que irse y que sufrir de los líderes y eso. Perdón. Y Pedro le dice, yo iré contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, hasta la muerte. Esta noche no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. ¿Se acuerdan? Lo hizo. Y lloró amargamente después de hacerlo. Yo creo que Pedro se preguntaba, ¿por qué yo hice esto? Si soy testigo de tantas cosas, si caminé sobre las aguas y fui hacia él,
Si vi los milagros de la multiplicación de los peces y los panes. Si vi cómo le dio vista al ciego. Si vi cómo le dio oído al sordo. Si vi cómo sanó a los leprosos y a los paralíticos. Si sentí ese gozo en mi corazón, ¿por qué acabo de hacer esto? ¿Cómo es posible? Y lloró amargamente. Bueno, algunos entonces dirán, entonces uno puede pecar. Y vamos a aprender esto bien aprendido, hermanos, del proceso de Pedro. Vamos a aprenderlo muy bien. Póngale cuidado, hermanos. Vamos a leer, vamos a ver lo que dijo nuestro presidente Dallin H. Oaks. Bueno, ahí lo tenemos. Hoy me está tomando el pelo esto, pero no lo va a lograr. Listo, ahí está. Miremos. Este es un discurso muy, muy bueno que se llama El desafío de lo que debemos llegar a ser. Dallin H. Oaks. Bien, póngale cuidado lo que el presidente Oaks, vamos a decirle presidente porque ahora sí que va a ser presidente, ¿cierto? Bueno, somos merecedores de la vida eterna a través de un proceso de conversión. Ok. Merecedores de la vida eterna por convertirnos. Y ya vimos la sesión pasada que sin convertirnos, sin nacer de nuevo, no hay vida eterna. No hay. Y el Señor no cambia y Él fue el que lo dijo. Muy bien. De la manera que aquí se utiliza esta palabra de muchas acepciones significa no solo estar convencidos, sino también un profundo cambio de actitud. Y ahora viene Pedro y la experiencia de Pedro que el Elder Christofferson nos va a contar. Jesús utilizó este significado cuando enseñó a su apóstol principal la diferencia que existe entre el testimonio y la conversión. ¿Se acuerda que yo les dije que en mi época de miembro nuevo y por muchos años el enfoque era tener un testimonio y que había que fortalecer el testimonio, pero que yo no escuchaba que se hablara de la conversión? Bueno, la diferencia entre el testimonio y la conversión. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía un testimonio. Él sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, y lo declaró. Testificar es saber y declarar. Bien, eso es claro. Hasta este punto Pedro tenía un testimonio. Él sabía que Jesús era el Cristo y él se lo ratificó diciéndole que Dios se lo había manifestado. Entonces el presidente Oaks dice que testificar es saber y declarar. Saber y declarar. Más tarde, seguimos en el discurso aquí, más tarde, aquí, Jesús enseñó a esos mismos hombres acerca de la conversión, la cual es mucho más que el testimonio. Cuando los discípulos preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis o convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, de nuevo el concepto de lo indispensable que es convertirse o ser convertido. Utilizo los dos términos porque es que cuando digo yo me convertí, pues no es tan exacto. La conversión realmente es un milagro, un don de Dios. Entonces, ser convertido por el Señor, diríamos así, y al Señor, porque yo solo no puedo lograr esa conversión. Entonces, si no os volvéis o convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Después, el Salvador confirmó la importancia de ser convertidos, aún para aquellos que poseen un testimonio de la verdad. En las sublimes instrucciones que se dieron en la última cena, él dijo a Simón, a Pedro, hermanos, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, convertido, confirma a tus hermanos. Muy bien, el Señor, nuestro Salvador, sabía que Pedro aún no se había convertido. Él sabía que Pedro tenía un testimonio real de que él era el Mesías. Pero el Salvador entendía que todavía Pedro tenía que convertirse. Adivinen por qué razón lo negó 3 veces. Porque no se había convertido aún. Si Pedro hubiera estado convertido, no niega al Salvador. No lo hace. Pero sí lo hizo porque él no está convertido. Mire, el Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, como dice en la Biblia en inglés, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, cuando tú te conviertas, ayúdale a los demás a que se conviertan. Esto también nos da una idea muy clara, hermanos, del concepto equivocado en gran parte de que la conversión es un proceso de toda la vida. Pues en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, en el caso de una gran cantidad de hombres, hubo un punto en su vida en que llegaron e hicieron completa su conversión. No hasta el fin de su vida. Es que el concepto de que es un proceso de toda la vida es peligroso. Realmente es peligroso. Fíjense, hermanos, como les dije, pongan a prueba esto que estamos oyendo. Ejercitemos, experimentemos con esta palabra. Porque sí, tal vez yo estoy diciendo cosas que no son nuevas, pero que no son muy sonoras como lo fueron a mis hermanos cuando yo fui presidente, que me decían, ¿usted está tratando de decirnos que no hemos hecho nada? En absoluto, que hemos hecho mucho, pero que algunos, la gran mayoría, no nos hemos convertido. Bien, a fin de confirmar a sus hermanos, sigue diciendo el presidente Oaks, a fin de confirmar a sus hermanos, de nutrir y apacentar la grey de Dios, ese hombre que había seguido a Jesús por 3 años, que había recibido la autoridad del santo apostolado,
que había sido un valiente maestro y testigo del evangelio cristiano, y cuyo testimonio había hecho que el maestro le llamara bienaventurado, aún necesitaba ser convertido. Hermanos, qué maravillosa enseñanza. Y Pedro ya no volverá a ser usado como un conejillo de indias para que nos justifiquemos que si Pedro negó al Salvador, ¿por qué yo no podría tener mis debilidades? Pues obviamente, porque no estamos convertidos, como Pedro tampoco estaba convertido cuando negó al Salvador. Bien, entonces, aún necesitaba ser convertido Pedro. El desafío de Jesús, perdón, el desafío de Jesús muestra que la conversión que él quería de los que entrarían al reino de los cielos era mucho más que el ser convertidos para testificar de la veracidad del Evangelio. Sigue diciendo, estoy leyendo ahí lo que tienen en pantalla. Testificar es saber y declarar. El Evangelio nos invita a convertirnos, lo cual requiere que hagamos y que lleguemos a ser. Si alguno de nosotros se basa únicamente en el conocimiento y en el testimonio del Evangelio, estamos en la misma posición de los bienaventurados pero inconclusos apóstoles a quienes Jesús dio el desafío de que se convirtieran. Todos conocemos a alguien que tiene un fuerte testimonio, pero que no actúa como si estuviese convertido. ¿Cómo les parece, hermanos? Esto es definitivamente maravilloso, este conocimiento. Espero que estemos tomando, asimilando las ideas sin reserva y sin prevención. Yo, como les dije, entiendo que de repente aparezca un hombre diciendo usted no está convertido, usted no ha nacido de nuevo, usted se quedó en el proceso, pero no llegó al punto, pues puede ser molesto, sobre todo cuando han pasado tantos años. Hasta aquí por hoy es de reflexión, saber que un testimonio no es lo mismo que estar convertido, o llegar a ser convertido, nacer de nuevo, es mucho más que el testimonio, que para llegar a ser convertidos o nacer de nuevo es necesario tener un testimonio, pero no necesariamente tener un testimonio significa que estamos convertidos. Espero que me hayan entendido el trabalenguas. Ahora, para nuestra próxima sesión, sería bueno pensar en 3 palabras. 3 palabras importantes que tenemos que llegar a una conclusión con ellas. La conversión o el nacer de nuevo es un evento, es un estado o condición, o es un proceso. De eso hemos de hablar próximamente, pero vayamos pensándolo, hermanos. ¿Es un evento? Pues para Alma Hijo fue un evento, algo que ocurrió en cierto momento. Para Pablo fue un evento, eso ocurrió en cierto momento específico. Fue un evento que ocurrió en un momento. Pero pensemos, ¿es un evento? ¿Es un estado? ¿O es un proceso? Lo vamos a mirar en la próxima sesión. Los espero de nuevo. Todavía hay mucha tela que cortar. Gracias por estar aquí conmigo. Les deseo lo mejor. Nos vemos en nuestra próxima sesión.